Muy buenas tardes, distinguidos colegas. Vamos a seguir con nuestro tan importante congreso y vamos a tratar un tema actualmente de mucha trascendencia como es la endometriosis, que realmente es muy importante en la salud de la mujer. El tema que vamos a tratar ahora en el conversatorio es endometriosis y dolor pélvico persistente. ¿Qué hacer cuando el manejo médico y quirúrgico falla? Entonces, este conversatorio, como ustedes conocen, el doctor Benavides va a ser el moderador y él presentará a los diferentes médicos expositores que tienen tanta experiencia y de los cuales aprenderemos muchísimo durante este conversatorio. Voy a presentar al doctor Dante Benavides, ya todos conocemos al doctor. El doctor Dante Benavides es profesor de la Universidad Peruana, miembro de importantes sociedades científicas como la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, la Sociedad Peruana de Endoscopía, entre otras. Es vicepresidente de la Asociación Peruana de Uroginecología y Disfunción del Piso Pélvico y presidente de la Asociación Peruana de Endometriosis. Doctor Dante Benavides, dejo con usted la conducción de este conversatorio de tanta importancia para todos nosotros. Muchas gracias, doctora Gutiérrez. Muy buenas tardes con todo el auditorio. Agradeciendo a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología la invitación a poder participar en este evento tan importante y sobre todo teniendo a tan connotados especialistas que van a colaborar con nosotros. Presento primero al doctor Jorge Carrillo. Él está en Estados Unidos, es especialista en ginecología y obstetricia en el Hospital Rochester General en New York. Es fellowship en cirugía mínimamente invasiva con énfasis en dolor pélvico de la Asociación Americana de Cirujanos Laparoscopistas, AAGL, y la Sociedad de Cirujanos Reproductivos de la Universidad de Rochester, New York. Es profesor asociado del Departamento de Ginecología y Obstetricia en la Universidad Central de la Florida y profesor del Fellowship en Cirugía Mínimamente Invasiva de Orlando VIA. Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico y es autor de múltiples publicaciones y expositor de múltiples congresos abordando temas relacionados con la evaluación y el manejo de las pacientes que sufren dolor pélvico crónico. Con ustedes dejo al doctor Jorge Carrillo. ¿Cómo están? Soy Jorge Carrillo, cirujano mínimamente invasivo, ginecólogo, especialista en dolor pélvico crónico. Actualmente estoy en Orlando, Florida, y tengo el gusto de compartir podio con Juan Diego Villegas, un excelente amigo. Muchas gracias, Juan Diego, por estar con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias. Un saludo, yo soy Juan Diego Villegas, director científico de ALGIA, la unidad de laparoscopia ginecológica avanzada y dolor pélvico en la ciudad de Pereira, Colombia. Soy ginecobstetra, especialista en cirugía laparoscópica y en dolor pélvico crónico. Para mí es un gusto compartir no solo con usted, Jorge, sino con todos los que nos acompañan hoy. Gracias. Bueno, estamos muy emocionados porque vamos a hablar de un tema que la verdad nos apasiona y que nos parece muy importante para todos nuestros colegas entender un poco más, de que es un tema muy complejo, que es ¿qué hacer con aquellos pacientes que sufren de endometriosis que no responden al manejo convencional para el dolor? ¿No? Y creo que es una situación que vemos muy frecuentemente en nuestras consultas y que va a requerir un recorderis y un repaso de ciertos conceptos que son básicos de dolor que muchas veces no tocamos en la especialización o inclusive en la subespecialización. Entonces, este video, para los que están viendo el formato, va a consistir en la siguiente manera. Van a haber segmentos en el video en donde vamos a hablar de temas que son puramente informativos sobre conceptos básicos de dolor pélvico, endometriosis, cómo evaluar pacientes que sufren dolor pélvico crónico y cómo hacer el examen físico y cómo se manejan. Pero a medida que vamos a hacer esto en el transcurso del video, van a haber segmentos en donde nos van a ver así como estamos, vamos a conversar acerca de los temas y vamos a básicamente narrar nuestras experiencias y qué es lo que hemos aprendido en el transcurso de los años. Entonces esperamos que este video sea de su agrado y bueno, que lo disfruten. Esperamos que no solamente sea útil para su práctica diaria, que es una condición, como lo dice Jorge, extremadamente frecuente en que las pacientes se someten a una y a otra y a varias cirugías por el dolor y endometriosis y finalmente persisten con los síntomas, que no sea solamente útil para ustedes en su práctica diaria, sino también para todas sus pacientes con dolor. Gracias, perfecto. Entonces empezamos.
Hablemos entonces acerca del dolor persistente en pacientes con endometriosis. Este es nuestro conflicto de interés. Y es muy importante decir que lo que vamos a discutir debería considerarse antes de empezar cualquier tipo de manejo, ya sea médico o quirúrgico. Y al finalizar este video, yo espero que usted pueda revisar conceptos relevantes acerca de la endometriosis, describir particularidades del dolor pélvico crónico, identificar condiciones asociadas al dolor pélvico crónico que frecuentemente ocurren con la endometriosis, demostrar cómo obtener sistemáticamente una historia clínica y realizar un examen en pacientes con endometriosis y dolor pélvico crónico, y discutir la importancia de un esquema multimodal e interdisciplinario en pacientes con endometriosis y dolor pélvico crónico. Pero antes de empezar quisiera presentarles a María. Ella es una paciente de 42 años que nunca ha estado embarazada y que lleva más de 15 años con un diagnóstico de endometriosis que fue establecido quirúrgicamente. Después de múltiples intentos de suprimir sus periodos para controlar el dolor por intermedio de pastillas, inyecciones e implantes, María decidió proceder con una intervención quirúrgica definitiva. Y hace un año le hicieron una histerectomía con salpingoforectomía bilateral debido a la presencia de 2 endometriomas de gran tamaño. María no presentó ninguna complicación intraquirúrgica o posoperatoria y se recuperó adecuadamente después de la cirugía. A pesar de no tener sus periodos, María seguía quejándose de un dolor a nivel abdominal, en la región hipogástrica. El dolor era descrito como un intenso espasmo en la pared inferior del abdomen, muchas veces irradiado a la zona lumbar y a la zona glútea. Ella reporta que este dolor es intermitente y que interfiere con sus actividades diarias, especialmente aquellas que son físicas. Este dolor le imposibilita levantar cosas, empujar cosas o agacharse. Ella describe el dolor como intermitente y con episodios agudos que la paralizan y que no le dejan ni respirar. Es más, María dice que a veces siente como si le quisiera llegar el periodo, pero por supuesto no le llega, ya que no tiene un útero. Fuera de esto, María reporta síntomas urinarios, frecuencia durante el día, se levanta en las noches para orinar, pero siente que no está vaciando adecuadamente la vejiga. Además, reporta desde hace muchos años dispareunia, que es al momento de la penetración y en la penetración profunda. Pero recientemente, el dolor con la penetración profunda se ha exacerbado. ¿Ha tenido alguna vez alguna paciente con una presentación clínica similar a la de María? Vamos a comenzar hablando de conceptos básicos acerca del dolor pélvico crónico y la endometriosis. El dolor pélvico crónico es definido según Aycock como un dolor originado de estructuras y órganos pélvicos, típicamente por más de 6 meses, asociado a consecuencias negativas de nivel cognitivo, conductual, sexual y emocional, y asociado a síntomas sugestivos de disfunción urinaria, sexual, intestinal, de piso pélvico, miofacial o ginecológico. Ahora, ellos hacen la aclaración que cuando el dolor es cíclico, es considerado una forma de dolor pélvico crónico si se presenta con consecuencias negativas cognitivas, conductuales y o emocionales. Ahora, hay que aclarar que para la International Association for Study of Pain, los 6 meses de duración de dolor pélvico no son un requerimiento para iniciar la evaluación del manejo, ya que si existe la presencia de efectos significativamente negativos a nivel cognitivo, conductual, sexual o emocional, o si existe sensibilización central, el dolor debe ser tratado como crónico. Entonces, esa temporalidad de 6 meses hay que manejarla con pinzas. Y es importante entender el dolor pélvico crónico, ya que tiene una prevalencia muy similar a condiciones frecuentemente encontradas en pacientes en la población general, como asma, migrañas y dolor lumbar. Y hablando de números, se estima que el dolor pélvico crónico afecta a cerca del 26% de la población femenina a nivel mundial, representa 1 a 3 de cada 10 visitas al ginecólogo, representa hasta el 20% de las urgencias ginecológicas, hasta el 40% de las laparoscopías por ginecología, en Estados Unidos hasta el 12% de las histerectomías, y al año en Estados Unidos se hacen por lo menos entre 40 y 50 mil histerectomías. Cerca del 40% de estas pacientes carecen de atención médica y menos del 5% tienen acceso a especialistas. Ahora, si miramos una de las condiciones ginecológicas más frecuentemente asociadas a dolor pélvico crónico, endometriosis, los números no son para nada alentadores tampoco, ya que primero que todo endometriosis es una enfermedad frecuente que puede afectar entre el 6 y el 10% de mujeres en edad reproductiva. Pero lo difícil de entender es que pacientes con endometriosis pueden demorarse entre 6 y 10 años, desde el momento en que los síntomas empiezan hasta establecerse un diagnóstico. Desde la perspectiva del paciente, desde el desarrollo de síntomas hasta buscar apoyo médico hay un promedio de 3.8 años.
Y desde el punto de vista médico, desde buscar el apoyo médico hasta establecer un diagnóstico, el retraso usualmente puede ser entre 3.7 y 5.7 años. Y este retraso se debe a muchos factores, pero uno de ellos importantes es la presentación clínica de la endometriosis. Y el dolor en la endometriosis se presenta de diferentes maneras. Se presenta como dismenorrea hasta en el 60% de los pacientes, dolor pélvico no cíclico hasta en el 60% de los pacientes, dispareunia hasta casi en un 50% de los pacientes, ya sea por una masa anexial, dolor lateralizado, hasta un 20% de los pacientes, disquesia o disuria. Es más, frecuentemente es una combinación de todos los anteriores descritos. Y cabe notar que hay estudios que estiman que entre el 70 y el 87% de pacientes con dolor pélvico crónico pueden tener endometriosis. Pero es muy importante aclarar que la endometriosis rara vez se presenta como una condición única causante de dolor pélvico crónico. Usualmente está asociada a problemas musculoesqueléticos, gastrointestinales o vesicales. Y el propósito de este video no es revisar a detalle la endometriosis, pero sí quisiera resaltar unos puntos específicos. Primero, sabemos que el diagnóstico, el gold estándar, es a través de la excisión y resección quirúrgica y un diagnóstico patológico. Segundo, no todos los pacientes requieren cirugía y eso está establecido por la mayoría de sociedades ginecológicas en diferentes partes del mundo, en donde se dice que el diagnóstico clínico es aceptable y puede ser suficiente para iniciarse el manejo, basado en síntomas, el examen físico o imágenes. Y la otra cosa importante, como lo mencionábamos antes, es que es imprescindible considerar otras condiciones abdominopélvicas en el momento de establecerse el diagnóstico de endometriosis y hay que investigarse otras condiciones que frecuentemente ocurren. Lo más impactante es lo siguiente, que cerca del 50% de pacientes con endometriosis tienen síntomas recurrentes a los 5 años, sin importar el enfoque del manejo, ya sea médico o quirúrgico. Entonces, con todos estos estudios, con todos estos números que sabemos en cuanto al manejo médico, el manejo quirúrgico de la endometriosis, la pregunta de fondo es, ¿qué hacemos con aquellas pacientes que presentan síntomas persistentes de dolor? Y este preámbulo es muy importante, ya que la primera visita con pacientes que sufren de dolor pélvico crónico es fundamental para su tratamiento y su manejo futuro. Hay estudios que han investigado la expectativa versus lo que es la realidad de estos encuentros clínicos con estas pacientes. Y usualmente una paciente con dolor pélvico crónico que llega a la visita por primera vez desea ser referida como un individuo por parte de las enfermeras y del cuerpo médico. Desea sentir que su dolor es tomado seriamente y desea recibir una explicación de su condición. Al mismo tiempo desea recibir tranquilidad y escuchar que su dolor pélvico crónico no está solamente en su cabeza, que es algo que frecuentemente se le dice a estas pacientes. Y muy importante, asegurarse que no es algo que la va a matar, que no es algo que sea maligno. Pero desafortunadamente la realidad es otra. Estas pacientes usualmente se sienten aisladas socialmente, se sienten invalidadas por el cuerpo médico y sienten actitudes de menosprecio por parte del personal de la salud. Actitudes estas influenciadas por factores sociales y culturales, los cuales debemos rechazar y cambiar. Y es que todos sabemos lo complejo que es la inervación abdominal pélvica, tanto como somática, y ni hablar de la visceral. Y es que si analizamos los que vemos pacientes con dolor pélvico crónico, tenemos que considerar estructuras no solamente viscerales, sino somáticas y neurológicas. Y para ofrecer una excelente atención a aquellos que sufren de dolor pélvico crónico, es fundamental aplicar un modelo biopsicosocial al dolor, en donde no solamente nos enfocamos o donde únicamente nos enfocamos en el proceso biológico, llámese los implantes de endometriosis que están causando inflamación y que están invadiendo el tejido, sino que también hacemos un enfoque particular al aspecto psicológico, incluyendo aquellas creencias y la forma como la persona creció interpretando el dolor y la parte social, que es tan importante y que tan frecuentemente se deja a un lado. En el 2020, la International Association for Study of Pain redefinió el concepto de dolor, en donde agregó 6 puntos importantes. Y la definición quedó como que dolor es una experiencia implacentera, tanto sensorial y emocional, asociada con o que puede asemejar lo que sucede cuando existe un daño actual o potencial de un tejido del cuerpo. Y los 6 puntos importantes que quisieron traer o quisieron enfatizar es que el dolor es una experiencia personal, que el dolor no ocurre únicamente por actividad de neuronas sensoriales, que los individuos aprenden el concepto de dolor,
que se debe respetar la experiencia de dolor, que el dolor tiene efectos adversos a nivel psicológico y social, y que la inhabilidad de comunicar o expresar el dolor no niega la posibilidad de su existencia. Y además se ha establecido que el dolor puede ser nociceptivo, neuropático o nociplástico. El nociceptivo resulta de la lesión o del daño de un tejido no neurológico, el cual puede ser visceral o somático. Visceral, pues proveniente de los órganos que están en el tórax, el abdomen o la pelvis, y somático, aquellos que vienen del músculo, hueso, ligamentos o piel. Ahora, el dolor neuropático, que puede ser o central o periférico, viene de la disfunción o un cambio patológico en un nervio. Y lo importante es que estos dos tipos de dolores, nociceptivo y neuropático, pueden resultar en un fenómeno que se llama sensibilización, el cual puede ser o central o periférico, en el cual hay un aumento en la respuesta o una disminución en la inhibición de ese estímulo nociceptivo de la periferia o a nivel del sistema nervioso central, perpetuando así el ciclo de dolor. El dolor nociplástico es un término que se propuso en el 2016 y se define como dolor que proviene de la nocicepción alterada a pesar de no presentar o de no tener una evidencia de daño actual o de potencialmente haber un daño actual o una falta de evidencia de enfermedad o lesión del sistema somatosensorial. Pacientes pueden tener dolor nociceptivo y dolor nociplástico. En el caso del dolor nociplástico, no hay una activación obvia de nociceptores o del sistema neurológico periférico que puedan demostrarse como una neuropatía. El dolor puede aparecer por una función alterada de las vías de dolor que están a nivel periférico o a nivel del sistema nervioso central. Y este dolor es un dolor que es aplicable a varias condiciones primarias de dolor crónico, como por ejemplo el dolor que se llama en inglés el Chronic Widespread Pain, que por ejemplo es lo que se ve en fibromialgia, el CPRS o el Complex Regional Pain Syndrome, el dolor crónico primario visceral, el dolor crónico primario de cabeza o de origen orofacial, o el dolor crónico primario de origen musculoesquelético. Y como ven, el dolor nociplástico usualmente se ve en pacientes con dolor crónico primario que tienen afectación en uno o más regiones anatómicas del cuerpo y que están asociadas con un impacto significativo a nivel emocional y que producen disabilidades en la persona. El dolor visceral tiene unas características particulares. Primero que todo, no viene de todos los órganos viscerales. Segundo, no siempre está vinculado a una lesión visceral como tal. Usualmente es descrito como un dolor que es difuso y pobremente localizado y es referido a otros lugares del cuerpo. También usualmente lo describen acompañado de reflejos motores y autonómicos como náuseas, vómito, dolor lumbar e tensión. Las respuestas del dolor visceral son más lentas y duraderas. Y usualmente es un dolor que es intermitente con episodios agudos de dolor intenso alternado con periodos de menos dolor. Y muchas de estas ambigüedades en la presentación clínica son debidas a un par de fenómenos que son particulares del dolor visceral. El primer fenómeno se llama el fenómeno de convergencia viscerosomática. Y esto es lo que explica el dolor visceral referido, ya que hay sensaciones de dolor que viajan, alejadas del lugar primario del origen del dolor. Es un estímulo nocivo visceral, el cual activa el dolor referido a estructuras somáticas. La lesión somática e inflamación visceral pueden alterar el procesamiento central de sensaciones viscerales y somáticas como tal. Y este es un ejemplo gráfico en el cual ustedes pueden ver que la víscera, que está con un proceso patológico, envía la señal a un nivel particular de la médula espinal, el cual coincide con una neurona que está yendo a inervar una región somática, lo cual es activada debido a este estímulo visceral. Y hay estudios que han investigado esta relación viscerosomática, en donde se han encontrado patrones referidos de dolor, por ejemplo, cuando se afecta el ovario o las trompas de falopio con el nervio hipogástrico o el inguinal, o por ejemplo, cuando hay una afección a nivel del segmento del útero o del cuello uterino con el nervio pudendo. Y así como hay un fenómeno de convergencia viscerosomática, existe uno de convergencia viscerovisceral, o se llama también visceral cross-sensitization. En esta, la transmisión del estímulo nocivo del órgano pélvico afectado
pasa a una estructura adyacente normal, produciendo cambios funcionales. Usualmente se encuentra entre sistemas gastrointestinales, geniturinarios y reproductivo. Y la convergencia ocurre vía mecanismos periféricos y centrales. Periféricos a través del ganglio dorsal o central a través de la médula espinal y el cerebro. Y puede deberse, por ejemplo, a que neuronas de diferentes órganos viscerales comparten el mismo ganglio de la raíz dorsal o a la presencia de neuronas dicotomizantes, que son neuronas que están inervando diferentes órganos viscerales. Y recientemente se acuñó el término de Chronic Overlapping Pain Conditions a condiciones que probablemente comparten un mecanismo fisiopatológico y que frecuentemente ocurre. Y dentro de estas condiciones están endometriosis, vulvodynia, síndrome de colon irritable, cistitis intersticial o síndrome de vejiga dolorosa y dolor lumbar crónico, entre otras. Usualmente estas condiciones son predominantemente encontradas en mujeres y está presente en todos los estratos económicos. Y al tener una condición o dos, aumenta el riesgo de continuar presentando más condiciones como esta. Bueno, otra vez, nuevamente, vamos a hablar un poco más acerca del dolor y la definición de dolor, que como pueden ver es una definición que abarca muchas cosas, ¿no? El dolor pélvico crónico no solamente tiene que ver con la localización del dolor, sino con qué tanto afecta a la paciente y también qué tanto afecta la función, ¿no? La función, la parte cognitiva, la parte sexual, la parte urinaria, la parte defecatoria, y lo que hace que la paciente ayuda a buscar algún tipo de asistencia médica profesional. Entonces hay algo muy importante que yo quería conversar con Diego, y es acerca de la temporalidad del dolor, porque Jacob dice que es un dolor de 6 meses, pero hay algo muy particular con la dismenorrea. Y es que la dismenorrea usualmente no requiere 6 meses para afectar cognitiva y emocionalmente a alguien. Entonces, no sé usted qué opina con respecto a eso. Sí, yo creo que ese es uno de los factores más importantes, porque encasillar a las pacientes en una duración de sus síntomas lo que hace en muchos de los casos es demorar la terapéutica. Lo importante es que el dolor sea suficientemente severo como para que busquen atención o para que tengan una afección no solamente en sus reuniones cotidianos, sino afección cognitiva, en su vida sexual y en su comportamiento. Entonces, no es necesariamente sentarse a esperar a que la paciente lleve 6 meses con dolor, sino que la cantidad de dolor afecte su calidad de vida y sus roles cotidianos. Por eso es tan importante esa diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico. Desafortunadamente, los ginecólogos estamos acostumbrados a manejar el dolor crónico como hemos aprendido a manejar el dolor agudo. Y el dolor crónico es un concepto completamente distinto. Las pacientes con dolor crónico tienen unos cambios anatómicos y funcionales de su sistema nervioso central y periférico que generan la perpetuación de los síntomas a pesar del manejo de la causa periférica. Y por eso es importante entender que, a diferencia del dolor agudo, donde usted tiene una causa predecible y que generalmente cuando la causa desaparece, los síntomas también desaparecen, como cuando uno se fractura un brazo, que le ponen un yeso, toma antiinflamatorio, y cuando el hueso se ha mejorado, pues probablemente el dolor también mejora. En cambio, en el dolor crónico, muchas de las pacientes ni siquiera tienen una causa que les produce dolor, o la causa ya no está. Por ejemplo, tienen endometriosis y ya la operaron de la endometriosis, pero los síntomas persisten. Entonces, por esa razón, la forma de afrontar a estas pacientes es completamente distinta, no solamente desde el punto de vista de historia clínica y examen físico, sino también en la terapéutica. Por eso, la terapia analgésica convencional, con antiinflamatorios, con analgésicos, inclusive con opioides, no funciona, porque las pacientes tienen un comportamiento anatómico y funcional distinto que no les permite mejorar con el tratamiento habitual que le damos a las pacientes que tienen dolor agudo. Y también es muy importante entender el concepto de que en esta charla que estamos teniendo hoy, que estamos hablando específicamente de endometriosis y dolor, las pacientes con endometriosis y dolor crónico tienen dolor por varios factores. Tienen dolor nociceptivo, somático o visceral, inflamatorio. Tienen dolor no nociceptivo, es decir, dolor neuropático en sí mismo por la afectación propia de los nervios, o dolor nociplástico o sensibilización central, que es responsable de que las pacientes tengan unos cambios, como les dije, anatómicos y funcionales del sistema nervioso que les impiden mejorar de los síntomas a pesar del manejo de la patología periférica. Y es bien importante lo que menciona del dolor nociplástico también, porque vemos cómo la endometriosis, como veíamos en el video hace unos minutos, se asocia con otras condiciones
que comparten ciertas cosas o ciertos mecanismos fisiopatológicos que todavía no hemos llegado a entender muy bien, pero que están dentro del marco de estas condiciones que producen dolor crónico, ¿no? Y lo más frecuente que vemos obviamente es endometriosis y síndrome de colon irritable, endometriosis y síndrome de vejiga dolorosa, y vemos cómo el dolor nociplástico juega un papel fundamental en el marco de todas estas condiciones, ¿no? Y bajo ese mismo sentido, uno tiene que pensar siempre y sospechar que una persona que sufre endometriosis, si tiene síntomas urinarios, no necesariamente es por la endometriosis, puede que tenga síndrome de vejiga dolorosa, puede que tenga un síndrome de dolor miofascial también, ¿no? Entonces, yo creo que es importante identificar esas condiciones que vuelvo y juega. Esto van escuchando, que lo vamos a seguir diciendo en el transcurso del video, que hay que identificar cosas más allá de las ginecológicas, porque pues es lo que vamos a tener que enfrentar nosotros como ginecólogos, ¿no? Bueno, ¿algún otro punto que queramos mencionar sobre el dolor? O yo creo que hemos cubierto como que lo más importante, ¿no? ¿Me parece? Sí, yo creo que podemos continuar con nuestro caso. Perfecto, nos vemos en un rato. Y para armar este rompecabezas, empecemos por hablar acerca de la atención informada del trauma. ¿Y por qué es importante una atención informada del trauma? Bueno, porque el trauma está muy frecuentemente asociado a pacientes que sufren con dolor pélvico crónico. Eventos traumáticos incluyen múltiples experiencias, no solamente físicas y sexuales, pueden ser también emocionales o incluso ambientales. Esto conlleva una respuesta física y emocional que usualmente se ve reflejada con episodios de ansiedad y depresión. Entonces es importante reconocer la prevalencia y el efecto del trauma en pacientes y/o en el equipo profesional e incorporar prácticas de atención informada del trauma para facilitar un mejor ambiente para el paciente y para aquellos profesionales proveyendo el cuidado de la paciente. ¿Y qué es trauma? Pues el trauma es un resultado de un evento o una serie de eventos que usualmente son experimentadas por un individuo como física o emocionalmente peligrosas o que pueden poner en riesgo la vida de la persona. El problema es que estas experiencias tienen efectos adversos que usualmente son perdurables y afectan la funcionalidad individual y el bienestar mental, físico, social, emocional o espiritual de la persona. ¿Y qué es la atención informada del trauma? Pues prácticamente es un marco basado en las fortalezas que se basa en la comprensión y la capacidad de respuesta del impacto del trauma. Esto hace hincapié en la seguridad física, psicológica y emocional, tanto para los que están proveyendo el cuidado de la salud como de los supervivientes, y crea oportunidades a los sobrevivientes de reconstruir el sentido de control y empoderamiento. Al aplicar esto es muy importante intentar identificar a aquellos que pueden sufrir de trauma. Y una de las formas, aparte de preguntar directamente acerca de la historia del trauma, es ver signos indirectos. Por ejemplo, agitación, irritabilidad o labilidad emocional, ansiedad, depresión, temor al encuentro con el profesional de la salud, episodios de rabia, palpitaciones, episodios de sudoración, flashbacks o episodios de revivir el trauma, dificultad en concentrarse, falta de confianza, autoculpa, pena o vergüenza y sensación de desconexión o apatía. Si uno ve estos signos o síntomas en la persona, debe sospechar algún episodio traumático. A continuación, les proveo una lista de cómo aplicar una atención informada del trauma a la paciente con dolor pélvico crónico. Primero, discutir la historia de trauma. Segundo, tomar una historia con la paciente todavía vestida. Es importante obtener el consentimiento antes de empezar o continuar el examen pélvico. Acordémonos que el examen pélvico es un examen muy sensible y es en un área muy vulnerable. Es importante enseñar a la paciente técnicas de relajación, como respiración abdominal antes de hacer el examen. Es importante cubrir a la paciente apropiadamente y tener una chaperona presente en el cuarto. Educar a la paciente sobre qué se va a examinar, explicarle qué es lo que estamos buscando con el examen y darle la oportunidad de preguntar o escoger qué se va a examinar. No siempre tenemos que completar el examen el mismo día. Dar la opción de detener el examen en cualquier momento y dar la opción de deferir el examen con el espéculo, ya que usualmente no es muy necesario en pacientes con dolor pélvico crónico. A veces darle un espejo a la paciente puede ser útil. También tener sonidos neutros en la oficina, como por ejemplo un sonido de lluvia forestal o el sonido de las olas en la playa. También aromaterapia es otra manera de ayudar a proveer un espacio seguro y controlado para la paciente.
Al final, todas esas estrategias lo que buscan es devolverle a la paciente la seguridad y el poder de tomar decisiones sobre sí misma. Bueno, y este tema que acabamos de ver, Jorge, en el video es supremamente importante y un tema que es relativamente nuevo, novedoso para muchos de los prestadores y que es fundamental en las pacientes que tienen dolor crónico y dolor pélvico crónico, y es la atención informada asociada al trauma. ¿Cómo hacen ustedes la atención de esas pacientes en su centro? Sí, pues lo primero que hacemos es identificar pacientes que muy probablemente pueden llegar con trauma o que tienen algún antecedente de trauma. En el video mencionaba yo ciertos signos o ciertas reacciones que pueden ser sugestivas de eso durante la consulta que uno puede de pronto percibir, ¿no? Como si la paciente está un poco agitada o si está como un poco retraída, ¿no? Para conversar, o si la ve que de pronto está sudando, o que está nerviosa, o que está como que muy tensa durante las conversaciones, ¿no? Porque usualmente uno empieza la consulta pues con el paciente totalmente vestida, ¿no? Y idealmente uno tiene que tener una chaperona en el cuarto, ¿no? Alguien que le esté acompañando todo el tiempo para ayudar a bajar un poco las tensiones que puedan ocurrir. Pero identificar... Eso es muy importante, perdón, lo interrumpo, Jorge, porque en varios de nuestros países en Latinoamérica todavía no es mandatorio tener una atención acompañada. Uno puede todavía hacer consulta uno solo en el consultorio con la paciente, pero yo creo que el acompañamiento le da seguridad a la paciente, tranquilidad con respecto a enfrentarse a un médico que en muchas ocasiones es la primera vez que lo ve, y además también le da seguridad al prestador. A uno le da mucha seguridad estar acompañado porque eso asegura que la atención es adecuada y que la paciente no tenga interpretaciones inadecuadas de lo que está pasando durante la consulta. Exacto, y este principio de esta atención informada del trauma es básicamente intentar no recrear situaciones que pudieran haber sido traumáticas para la paciente. Y eso puede ocurrir con algo tan sencillo como gestos o como palabras sutiles que uno de pronto utiliza, que la verdad uno no debería utilizar en la consulta, que de pronto se han utilizado anteriormente en esos episodios traumáticos. Por ejemplo, algo muy frecuente que uno lo hace, y lo he hecho cuando yo era residente, eso de tranquila, relájese. Uno no sabe si de pronto esa palabra relájese, que puede ser tan simple y tan sencilla para uno en el día a día, de pronto fue una palabra que el perpetrador del trauma lo utilizó con la paciente, ¿no? Y uno le está diciendo como médico en ese momento tan vulnerable a la paciente: tranquila, relájese, separe las piernas, ¿no? Es como intentar utilizar un lenguaje mucho más sutil. Por ejemplo, yo he adoptado la manera de pedir a los pacientes para que faciliten el examen de mitotomía. Solamente lo que yo hago cuando ya están en mitotomía, si veo que tienen como que las piernas un poco en aducción, yo les pido que pongan mis manos al lado de las rodillas y les digo: señora, por favor, con sus rodillas intente llegar a tocar mis manos. Entonces, de esa forma ella abre las rodillas, entonces hace abducción y hasta que toque las manos, entonces hasta que yo vea que ya es apropiado para el examen, ¿no? Pero es intentar como que buscar esas salidas, y es importante pensarlo antes, ¿no? Porque esa frase no sale en el momento, ¿no? Cuando uno está, es importante tener en mente eso. Obviamente involucrar al personal que está trabajando con uno y que esté dentro de la misma conexión, ¿no? Dentro de la misma esquema. Es importante, Jorge, porque este tema hay que tratarlo, porque si no se trata adecuadamente, uno lo que puede hacer es terminar estigmatizando más a las pacientes con dolor. Quiere decir, no estamos diciendo aquí que es que todas las pacientes que tienen dolor pélvico crónica fueron víctimas de abuso sexual en la infancia. Eso no es lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que todas las pacientes con dolor pélvico crónico tienen un antecedente de abuso físico. No es eso. Estamos diciendo que es una conexión muy frecuente y que si uno no tiene en la cabeza cuando hace el interrogatorio y después el examen físico que esas pacientes pueden haber sido víctimas de abuso sexual, físico o emocional, usted lo puede recrear el escenario inicial de su abuso, y lo único que va a hacer es que las pacientes no van a estar cómodas con el examen, no van a darle la información completa, puede que no regresen a su consulta, y adicionalmente usted va a recrear las condiciones del trauma y eso le va a generar
secuelas adicionales a las pacientes. Entonces, es importante tener en mente que algunas de nuestras pacientes tienen antecedente de abuso sexual, emocional o físico, y que la actitud que debemos tener con esas pacientes debe procurar no reproducir las condiciones de su trauma. No quiere decir que todas las pacientes están locas, ni que todas las pacientes fueron abusadas en la infancia, ni que eso hace que sea muy difícil ver a esas pacientes y qué pereza verlas, y eso sí hay que hacer ese montón de cosas, mejor no verlas en la cruz. Pero bueno, algo más de la atención informada. Yo creo que hemos cubierto puntos importantes, claves. Sí, creo que lo importante de este tema es que es una práctica que no está difundida de manera muy amplia, pues si no está difundida en los países como Estados Unidos o Canadá o en Europa, pues en Latinoamérica mucho menos, y es muy importante que los médicos empecemos a tener conciencia con respecto a la atención informada relacionada al trauma para evitar que las pacientes tengan recreación de los escenarios que les produjeron el trauma y los síntomas posteriores. Y miren, ahí hay una lista que hemos hecho con diferentes cosas que pueden hacer en el consultorio para intentar reforzar este tipo de técnicas, ¿no? Y para minimizar el efecto. Exactamente. Perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir con la siguiente parte del video, que vamos a hablar un poco sobre la historia. Cómo se hace la historia, y nos vamos en los minutos. Muy bien. Ahora conversemos un poco acerca de cómo realizar la historia clínica en estas pacientes con dolor pélvico crónico. Y para esta parte es importante identificar los objetivos de la visita. El primero es caracterizar el o los dolores que la paciente presenta. Descubrir potencialmente la participación de múltiples sistemas u órganos como generadores del dolor. También es importante identificar manifestaciones clínicas de sensibilización central, explicarle a los pacientes la complejidad del dolor pélvico crónico y las múltiples intervenciones, y ayudar a los pacientes a priorizar y establecer los goles y las expectativas a largo plazo del manejo. Y pienso que todos somos muy conscientes de las limitaciones de este tipo de visitas, entre ellas el tiempo, ya que son pacientes que llegan con múltiples problemas y una historia muy larga, y el tiempo usualmente no está a nuestro favor. Y para recolectar la información necesaria, no tenemos que reinventarnos la rueda. Existen cuestionarios validados para evaluar pacientes con dolor pélvico crónico. Con la membresía de la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico Crónico, IPPS, en su website se tiene acceso a un cuestionario muy completo para evaluar a estos pacientes. En la página pelvicpain.org, en el tab donde dice Professional, están los documentos y las formas necesarias para esto. Ahí encontrarán este cuestionario, que está también en español, que es de más o menos 15 páginas y contiene múltiples cuestionarios validados en uno solo, para recoger información no solo ginecológica, sino de otros órganos y sistemas frecuentemente asociados al dolor pélvico crónico. Y es que este cuestionario, aparte de cubrir la historia médica, quirúrgica y ginecológica, también cubre la historia sobre el dolor. Investiga la localización del dolor, utiliza escalas unidimensionales y multidimensionales, como el Visual Analog Score y el Short-McGill Questionnaire, en donde se investiga sobre no solamente la intensidad del dolor y la calidad del dolor, sino la parte emocional anexa al dolor. Contiene también la escala de catastrofización, contiene también la Promise Scale, que tiene que ver con la función sexual y la calidad de vida, tanto para hombres como para mujeres. Está, por supuesto, la escala investigando el síndrome de colon irritable o el cuestionario del ROM-4. Está la escala de Bristol. Está también una escala buscando la afectación vesical, el PUF Questionnaire, que lo que busca es el involucramiento de la vejiga en los casos de cistitis intersticial. Y también, por supuesto, tiene una escala preguntando sobre depresión, ansiedad y estrés. Por ejemplo, acá en el cuestionario vemos preguntas acerca de cosas que pueden empeorar o mejorar el dolor que presenta la paciente, y vemos diferentes alternativas que ellas pueden escoger. Esta otra escala, por ejemplo, evalúa la intensidad del dolor y qué tanto afecta actividades cotidianas. El cuestionario también viene con un mapa de dolor para que los pacientes puedan marcar aquellas áreas donde presentan síntomas, y está el mapa del cuerpo entero y de la región genital, tanto para hombres como para mujeres. Y este es el cuestionario McGill, en donde se pregunta no solamente la localización del dolor, sino la característica o la calidad del dolor asociado a la severidad y la interpretación emocional que ese dolor causa en la paciente. Esta es una escala validada que frecuentemente se utiliza en estudios de investigación. Por ejemplo, para asesorar la función urinaria, este es el PUF Questionnaire o Pelvic Pain Urinary Frequency Questionnaire. Este cuestionario lo que hace es investigar síntomas relacionados con el síndrome de vejiga dolorosa o cistitis intersticial. También está incluida la escala de catastrofización del dolor.
Esta es una escala muy importante, ya que números elevados en esta escala están frecuentemente asociados con respuestas pobres al tratamiento, ya sea médico o quirúrgico. También está asociado a visitas recurrentes a las salas de urgencias y al consultorio clínico, y también al consumo de opioides. Y el cuestionario también tiene esta escala de depresión, ansiedad y estrés, condiciones importantes que debemos evaluar en pacientes que sufren de dolor pélvico crónico, ya que puede perpetuar el dolor. Otro lugar en donde pueden encontrar estas formas gratis es en este website que mi compañera de trabajo, la doctora Georgine Lambu, y yo con nuestro equipo de ginecólogos en el Orlando VA creamos, que es una página web que es gratis, en donde hemos creado todo un sistema educativo para pacientes. Hemos decidido agregar formas que son similares a las de la IPPS, no son exactamente iguales, pero que tienen formas validadas, ¿no?, que se pueden utilizar para estas visitas de primera vez para pacientes que sufren de dolor pélvico crónico. Entonces, si van a la página www.pelvicpaineducation.com y van al tab en donde dice Resources, ahí van a encontrar un documento en Word donde tiene un cuestionario también de más o menos 18 o 20 páginas con cuestionarios validados que pueden bajarlo y entregárselo a los pacientes. No tenemos todavía una versión en español, pero está la versión en inglés y tiene la versión para las visitas de seguimiento también en la oficina. Y además de esto, como mencionaba, hemos creado un currículum educativo para pacientes con clips de videos de más o menos 5 o 6 minutos, donde cubrimos temas desde la explicación de qué es el dolor agudo y el dolor crónico, sensibilización central, hasta ya condiciones específicas como endometriosis, vulvodynia, dolor miofascial, neuralgias y sus manejos. Hemos compilado diferentes recursos de otras páginas web en este mismo website que la gente puede acceder también por gratis. Entonces es un sistema que hemos creado y estamos muy orgullosos y ya tenemos muchos países que han visitado nuestra página, así que los invito a que la chequen. Ahora, a continuación, voy a compartir con ustedes una versión simplificada de cómo acordarnos qué debemos preguntar a nuestros pacientes. Y para esto, lo único que debemos acordarnos es del epónimo PAPS. Y la primera P es de pain, de dolor. Y para el dolor, como mencionaba antes, hay escalas monodimensionales y multidimensionales. Pero lo importante es preguntar acerca del comienzo del dolor, la localización, la escala, la frecuencia, la calidad, los factores que empeoran o mejoran el dolor, los tratamientos previos y, por supuesto, existen escalas para dolor neuropático que se podrían utilizar también. Y seguimos con la A, de Associated Organs or Systems, órganos o sistemas asociados. Y para esta parte lo que yo hago es identificar si existe un dolor que es cíclico versus no cíclico. Si hay un dolor cíclico, entonces pregunto todo lo que es la historia ginecológica. Ahora, si la paciente también presenta dolor no cíclico, sospecharía de órganos no necesariamente reproductivos, como la vejiga, sistema gastrointestinal, sistema musculoesquelético. Y de acuerdo a esto utilizo cuestionarios validados para cada una de estas condiciones. Y seguimos, la tercera letra de PAPS, la P, que es para Psychosocial Impact, el impacto psicosocial, algo muy importante. Para esta parte es muy importante preguntar acerca de depresión, ansiedad, trauma, síndrome de estrés postraumático y catastrofización. Y por último, la S en PAPS, de sensibilización. En cuanto a cuestionarios que investigan la presencia de sensibilización, no hay muchos, pero los que existen, por ejemplo, el Fibromyalgia Survey Criteria, que se utiliza como una forma indirecta de evaluar pacientes que pueden tener sensibilización central. Y también está el Central Sensitization Inventory, o CSI, que ese en particular tiene un estudio reciente que se ha mirado en el cual se investigan pacientes con endometriosis, la presencia de sensibilización central. Han utilizado este cuestionario con una buena correlación y unos buenos resultados. Entonces les recomiendo que lo chequen, ya que es una buena manera, o los estudios preliminares muestran que es una buena manera de investigar si la paciente puede o no tener sensibilización central en pacientes con endometriosis. Uno debe sospechar este problema si la paciente presenta dolor en múltiples lugares del cuerpo, si presenta con hiperalgesia o con alodinia, si el dolor no responde a terapias periféricas, si los opioides no reducen el dolor, si existe un dolor asociado con problemas psiquiátricos o disfunción emocional, y si hay múltiples diagnósticos de condiciones que dan dolor crónico. Bueno, entonces acabamos de ver un segmento sobre cómo se hace la historia, ¿no? Cómo recolectamos la información y muy importantemente cómo organizamos la información, porque a veces las pacientes llegan y llegan con un sinnúmero de síntomas y con de muchos años, y los síntomas van variando y aparecen de un lado y en otro lado y el dolor es de un tipo y de otro tipo, y en
ese recolectar de toda esa información a veces uno se pierde y uno no tiene cómo organizar las ideas. Entonces ahí es donde los cuestionarios que estábamos hablando pues tienen un rol y una actividad genial. ¿Qué tanto utilizan los cuestionarios, Jorge? Yo creo que los cuestionarios son muy importantes, Jorge, sobre todo para las personas que no se dedican exclusivamente a ver pacientes con dolor pélvico crónico o que están empezando a incursionar en la evaluación de estas pacientes. Los cuestionarios tienen una gran ventaja y es que primero las pacientes les permite contestar algunas preguntas que hechas directamente no son sencillas, las pacientes no se sienten cómodas contestándolas directamente, sobre todo en la primera consulta. Y segundo, le permite a uno seguir un orden para que no haya cosas que a uno se le olviden en la anamnesis convencional. Entonces, le permite a uno seguir una línea donde usted sabe que lo que está en el cuestionario es lo que la paciente ya contestó y le hace que a uno no se le olviden varias de las preguntas clave que hay que seguir. Después de un tiempo, cuando uno tiene un poco más de experiencia, no se va necesariamente en los cuestionarios, pero los cuestionarios, por lo menos para nosotros, siguen siendo muy importantes y todas las pacientes reciben el cuestionario y lo completan para nosotros estar seguros de cuáles son las opciones que tenemos para encaminar el diagnóstico. No sé ustedes cómo lo hacen. Nosotros, bueno, yo tengo dos tipos de experiencias con los cuestionarios y es por el tipo de sistema en el que estoy ahorita vinculado. Cuando yo estaba antes afuera en la comunidad, nosotros entregábamos los cuestionarios a los pacientes y no cuadrábamos la cita a menos que tuviéramos el cuestionario nuevamente en nuestras manos, en la oficina. Porque nosotros le damos mucha importancia al cuestionario porque nos ayudaba a intentar organizar la paciente y mirar a ver qué grado de complejidad iba a tener, ¿no? Ahorita en el sistema en el que estoy, nosotros utilizamos los cuestionarios, pero como tienen acceso, hay un acceso más directo y electrónico con lo que estamos dentro de un sistema cerrado en el gobierno, entonces es mucho más fácil cuadrar la cita y asegurarse que la persona tenga el cuestionario antes de, pero no podemos, con los pacientes que yo tengo ahora no puedo decirle no le voy a cuadrar la cita hasta que me llegue el cuestionario, es más por cuestiones políticas dentro del sistema en el que estamos. Pero idealmente el cuestionario es antes de la cita, uno tiene que ver el cuestionario antes de la cita y el cuestionario no vale la pena, me parece, dárselo a la paciente 5 minutos antes de la consulta y que lo llenen el cuestionario porque no lo va a llenar. No sé, le ha pasado a veces, a mí me ha pasado que uno blanqueado totalmente de preguntas que sí, ¿no? Empezamos porque el cuestionario es largo, ¿no? 14, 15 páginas. Pero digamos, con todos estos años de experiencia con Diego, si no tuviera acceso al cuestionario, ¿qué estrategias ha desarrollado usted para intentar organizar la manera como exploran los síntomas de la paciente? Sí, nosotros tenemos una estructura de interrogatorio que es la que aprenden nuestros fellows y que intentamos seguir en las consultas de primera vez con estas pacientes. La primera pregunta para mí es ¿cuánto tiempo lleva con el dolor? Y esa pregunta es muy importante porque si usted me pregunta, sistemáticamente las pacientes dicen yo llevo 6 meses. Bueno, ¿y la han operado algo? Sí, me hicieron una laparoscopia por dolor hace 7 años. Bueno, pues entonces usted tenía dolor antes. Sí, entonces hace 7 años. ¿Y antes tenía dolor con la menstruación? Sí, doctor, pero ese dolor es el normal. Entonces ese no cuenta. Entonces es muy importante el tiempo de duración y darle opciones a la paciente. Usted, antes de lo que me dice, no tenía dolor con las relaciones sexuales, no tenía dolor con la menstruación, no tenía dolor con la deposición o con la orina. Es importante la temporalidad. Por lo que hablamos ahora, porque generalmente son pacientes que tienen un inicio con unas características, una evolución de sus síntomas a volverse más continuo, más severo, más incapacitado. Entonces, duración. La segunda pregunta es si tiene dolor cíclico o no cíclico. Esa diferencia es muy importante porque las pacientes con dolor cíclico o exacerbación cíclica generalmente tienen una asociación con alguna patología de origen reproductivo. Entonces, segunda pregunta, ¿tiene dolor con la menstruación o tiene síntomas que empeoran con la menstruación? O cuando ha estado sin menstruación ha estado con menos dolor o con las mismas características. Entonces, si es cíclico o si no es cíclico. Cuando sabemos que es cíclico, entonces pasamos al dolor que no es cíclico. Le preguntamos, ¿usted tiene dolor sin la menstruación desde hace cuánto? ¿Dónde se localiza? ¿Y a qué cosas se asocia? Se asocia a tener dolor en la espalda, dolor con las relaciones sexuales, dolor con la deposición, dolor o síntomas urinarios,
qué cosas aumentan el dolor, qué cosas la disminuyen y finalmente qué tratamiento se recibe. Ya la operaron, ya recibió tratamiento médico, está sin la menstruación o con la menstruación, ha estado donde un terapeuta físico o de una persona que hace terapia cognitivo-conductual o mindfulness, qué otros tratamientos ha recibido y cómo ha mejorado con los tratamientos. Y finalmente, si tiene exámenes diagnósticos asociados. La mayoría de nuestros pacientes tienen 72 ecografías, 23 resonancias. Sí, usualmente ya viene con todo. 7 endoscopias, 3 colonoscopias. La mayoría de las pacientes ya tienen un montón de cosas. Entonces, por eso es importante porque pues, probablemente no vale la pena, tiene una resonancia normal de hace 3 meses, volverle a pedir una resonancia para que vuelva a salir normal. Esa es la estructura que nosotros utilizamos, por lo menos en la aproximación inicial de la anamnesis. ¿Cómo lo hacen ustedes? No, igual, la verdad me impresiona porque es como si hubiéramos sido entrenados por los mismos, pues, yo sé que se conocen de mucho tiempo, nuestros mentores, pero igual, yo usualmente empiezo, mi pregunta inicial es dolor cíclico versus no cíclico. Obviamente como ginecólogo explorar el dolor cíclico es mucho más sencillo, entonces usualmente empiezo por eso. Y empieza uno preguntando todo lo que tiene que ver con respecto al ciclo menstrual, a los medicamentos que han utilizado, a las cirugías y todo eso. Y el dolor no cíclico, usualmente me parece muy importante que usted lo está enfatizando claramente, es no solamente la localización, el descriptor, la calidad de dolor, qué tipo de dolor, y en eso es importante, como usted mencionaba, darle las palabras a los pacientes para que ellos escojan, ¿no? Realmente, bueno, el dolor como lo siento, es un dolor tipo calambre, es un dolor tipo presión, es un dolor tipo peso, es un dolor ardor, ¿no? Entonces darle como que opciones para que pueda escoger cuál es la que más acomoda lo que está sintiendo. De pronto le va a decir, bueno, aquí en este lado del abdomen siento es como un calambre, como una presión, en la vulva siento es ardor, al momento de tener la deposición siento es como una presión y como un calambre, como una punzada, ¿no? Y van a utilizar, y es importante mantener en escrito esos diferentes descriptores de dolor y en dónde están. Va a ser importante para los seguimientos, ¿no? Porque van a ver que cuando uno empieza a descubrir diferentes generadores de dolor y los va conectando con los síntomas, con la temporalidad, con los tratamientos que se han recibido y que tanto ha afectado eso a la percepción del dolor, la persona va entendiendo y la paciente va entendiendo, o sea, este dolor está viniendo desde el nervio que me está dando la sensación acá abajo, versus el dolor que yo siento que es como un calambre bien fuerte que me da un momento a otro y me corta el aire y que también me da cuando tengo relaciones sexuales o me da cuando estoy haciendo algún tipo de actividad física, ese me está viniendo desde los músculos isopélvico versus el dolor que me da cada mes cuando me llega el periodo. Entonces es increíble cómo van desarrollando también el lenguaje, ¿no? A medida que van entendiendo los diferentes generadores de dolor, pero para eso es importante uno poner como la base, ¿no? Y establecer la temporalidad, el lugar, la descripción y todo eso, porque ellas solas se van a ir dando cuenta que el dolor viene de muchas cosas, no solamente del útero de los ovarios, ¿no? Yo creo que un mensaje útil para llevar a casa de esta conversación de hoy, Jorge, es que uno debería tener en la mente que la mayoría de las pacientes con dolor crónico tienen algún grado de sensibilización y que ese es uno de los responsables de que las pacientes tengan persistencia de los síntomas después del tratamiento convencional. Y que no respondan al manejo como la paciente que presentábamos al principio, ¿no? Porque a veces no es solamente el hecho de que no se han diagnosticado otras condiciones que usualmente, frecuentemente ocurren con endometriosis, ¿no? Como el síndrome de dolor facial, el síndrome de vejiga dolorosa, sino que se nos escapa también este problema del dolor musculoplástico, la estimulación central, que es complejo, no es complejo. Pero bueno, yo creo que hemos cubierto todos los puntos que teníamos que cubrir acerca de la historia. ¿Le parece si seguimos con el examen físico? Sí, sigamos. Listo, nos vemos en unos minutos. A continuación hablemos del examen físico. Y el examen abdominopélvico para una paciente de dolor pélvico crónico tiene 4 partes: el examen de pie, sentados, en posición supina y la posición de litotomía. Para ser eficientes me voy a enfocar en la posición supina y en la posición de litotomía. Es muy importante, especialmente para pacientes que tienen antecedentes de cirugías abdominales, descartar la presencia de aloína o hiperalgesia en la pared abdominal anterior. Y esto se hace utilizando un copito de algodón y gentilmente tocando superficialmente la pared abdominal.
Cuando la paciente reporta sensación de dolor intenso, uno marca el área en el cual está reportándose esta sensación. Si es que la persona tiene algún problema neurológico, va a dibujar el dermatoma. Y seguido de esto realizamos el test de Carnet, en donde aplicando una presión gentil en la pared abdominal anterior, a nivel de los músculos, si la paciente reporta dolor con la contracción, es un test positivo. Y al ser positivo, sugiere la presencia de síndrome de dolor miofascial. Y en este video podemos ver cómo se realiza el test de Carnet. Uno palpa la pared muscular abdominal superficialmente y si encuentra un punto doloroso le pide a la paciente que contraiga la pared abdominal. Si duele más, es un Carnet positivo y si no duele o duele menos, es un Carnet negativo. Fíjense cómo uno palpa es la pared abdominal y no las estructuras intraabdominales o viscerales. Y la identificación de los puntos gatillo es otro paso importante en el examen físico. Un punto gatillo es un nódulo marcadamente doloroso a la palpación en la pared abdominal o en cualquier superficie muscular. Usualmente el punto gatillo está asociado a dolor referido, a disfunción motora y a síntomas autonómicos. Un punto gatillo puede directamente contribuir a desarrollar amplificación central del dolor. Y la identificación de los puntos gatillo se hace con uno o dos dedos, deslizándolos sobre la pared abdominal, tratando de identificar esos puntos dolorosos o nodularidades. Hablemos ahora del examen de litotomía. El examen debe empezar con una inspección muy detallada de la piel de los órganos genitales externos, incluyendo los labios mayores, menores, el clítoris y toda la región perineal. Después de esto, usando un copito de algodón, chequeamos la función sensorial de la región perineal, incluyendo los labios mayores, menores, el clítoris, la región perineal, la vulva, la zona vestibular y el introito vaginal. Buscamos zonas de alodinia y examinamos los dermatomas de esta región. Cuando uno examina los músculos del piso pélvico, es importante tener en cuenta que el examen se debe hacer con un solo dígito. Y la mano derecha chequea los músculos del lado derecho de la paciente y la mano izquierda o el dedo izquierdo van a chequear los músculos del lado izquierdo de la paciente. Utilizando un reloj como un patrón de distribución, el examinador puede palpar el músculo elevador del ano deslizando el dedo de 3 a 5 y de 7 a 9 en la pared inferior y lateral de la vagina. El músculo pubococcígeo puede palparse de 7 a 11 en el lado izquierdo y de 1 a 5 en el lado derecho, aproximadamente a 1 centímetro del introito. El músculo coccígeo se puede palpar identificando la espina ciática y deslizando el dedo hacia medial, hacia el sacro. Se va a sentir una banda triangular muy fuerte. Ese es no solamente el músculo coccígeo, sino el ligamento sacroespinoso. Y por último, el músculo obturador interno se va a identificar palpando a las 3 y a las 9. Inicialmente en el examen, el dedo se coloca a las 12. Después se identifica la rama isquiopúbica y se desliza el dedo por detrás de la rama isquiopúbica para identificar el obturador interno. Debido al dolor que usualmente esta parte del examen causa, el espéculo debe dejarse solamente para pacientes que de verdad requieran de este procedimiento para tomar muestras o para hacer un Papá Nicolau. De resto, si se puede evitar, mucho mejor. Muy bien, Jorge, entonces vimos en el video una aproximación a cómo es una manera de hacer el examen físico de estas pacientes. ¿Ustedes cómo hacen el examen físico? ¿Cómo es su aproximación al examen físico de estas pacientes? Yo lo hago usualmente dependiendo de la complejidad de los síntomas con los que la paciente presenta en el consultorio, ¿no? O sea, una paciente que llega y me comenta que tiene un dolor que es un poco más focalizado, que es un poco más como que limitado dentro de lo que yo puedo interpretar, por ejemplo, una afectación de los músculos de la pared abdominal, el piso pélvico y endometriosis, hago un examen focalizado, ¿no? Mirando específicamente, buscando puntos gatillo, buscando el signo de Carnet en la pared abdominal, buscando la respuesta a palpar los músculos del piso pélvico, ¿no? Ahora, pacientes que están, por ejemplo, con sensibilización central, que llegan con síntomas un poco más complejos, con dolores más difusos, a ellas les hago un examen ya más sistemático en el cual incluyo todos los movimientos, ¿no? de la cadera, incluyo explorar la parte lumbar baja, la parte glútea, ¿no? Yo creo que depende de la complejidad con la que se acerca. Si por ejemplo llega alguien con un dolor que puedo yo sospechar que es neuropático y que me da alguna idea de que de pronto puede ser involucrado en nervio inguinal o en nervio pudendo, entonces ahí le agrego el examen con el copito, ¿no? El examen de sensibilidad buscando por adenina y hiperalgesia,
Entonces yo creo que yo tengo más tendencias a hacer mis exámenes como más focalizados, pero es porque utilizo mucho la historia, ¿no? Para hacerlo. ¿Cómo lo hace usted? A ver, yo creo que hay una cosa, y es que pues igual que ustedes, nosotros tenemos una práctica que tiene mucho personal en entrenamiento, y entonces eso hace que la repetición de la actividad haga que usted aprenda a hacerlo de una manera sistemática, siempre de la misma forma. Entonces yo intento explicarle a las pacientes, a los fellows que están con nosotros, cómo se hace, y que lo hagan siempre de la misma manera para que no haya unos componentes que se quedan perdidos. Después de un tiempo uno ya, solamente con la anamnesis, usted sabe que esa paciente probablemente tenga endometriosis, tiene un componente vesical y tiene un dolor miofascial y está sensibilizada, y entonces usted lo busca específicamente en el examen. Pero desde el punto de vista académico y de formación, yo intento que el personal que está con nosotros haga un examen físico sistemático, hecho de la manera en la que nos enseñaron a usted y a mí, Freddy, y con las 4 S en inglés, ¿no? La paciente de pies, la paciente sentada, la paciente en los estribos, y finalmente el examen con el espejo. Entonces, el examen ginecológico. Entonces, yo intento pasar por esas cuatro etapas, pero obviamente enfocados en lo que hemos ido recolectando durante la anamnesis, y además buscando desencadenantes y reproducción de los síntomas durante el examen. Sí, de acuerdo, y ese es un punto muy importante que estoy mencionando. Lo que pasa es que sí, hay días en los que yo tengo consulta solo y la fellow está operando. Entonces, pero los días en que la fellow está así, de acuerdo, y el residente es igual, es algo muy importante desde el principio uno hacerlo sistemáticamente para adquirir la habilidad de cómo hacer el examen físico, y es muchas veces intentar buscar cosas que de pronto puedan correlacionarse con los síntomas. Por eso la parte de la historia es muy, muy, muy importante, ¿no? Y nuevamente, ya lo habíamos hablado al principio, utilizando una aproximación informada del trauma es muy importante para esta parte del examen, ¿no? Uno no tiene que hacer todos los pasos del examen físico el mismo día, necesariamente. A veces las pacientes van a tener muchísimo dolor. Lo mismo el espéculo no es indispensable en el examen físico de una paciente con dolor pélvico crónico, a menos que tenga síntomas, ¿no? A menos que tenga síntomas que requieran uno explorar el cuello uterino, o que tenga uno que tomar muestras, ¿no? Entonces hay que tener también un poquito como de entendimiento que algunos de los pasos que uno va a llevar para llevar a cabo el examen físico van a producir dolor en la paciente y van a ser muy cómodos para él, ¿no? Y el examen bidigital y bimanual, porque tampoco es muy útil. Realmente en las pacientes con dolor pélvico crónico, yo muy pocas veces utilizo un espéculo, efectivamente, cuando hay que tomarle una muestra, o hay que tomarle test del virus del papiloma porque no se lo han hecho, o porque tiene flujo, alguna razón específica, pero en general no es necesario, mandatorio, hacer especuloscopia en todas las pacientes. Y el examen bimanual y bidigital tampoco es muy útil en las pacientes. Yo generalmente, cuando me entrené, aprendí a hacer examen unidigital, y de ahí para adelante lo hago también en las pacientes ginecológicas que no tienen dolor, pero en las pacientes específicamente con dolor, el examen bidigital no es útil, el examen bimanual tampoco es útil. Yo generalmente utilizo un solo dedo, y utilizo la evaluación también del vestíbulo, de los músculos, de la vejiga, y mirar de ahí, acompañado con lo que ya obtuvimos en la anamnesis, llegar a unas posibles sospechas diagnósticas. Si digamos alguno de sus fellows o algún residente con el que usted está le dijera: doctor Villegas, bueno, de todo ese examen sistemático que usted me está hablando, 2 cosas que yo debería siempre, consistentemente hacerlo en mis exámenes, ¿qué le diría usted al residente del Dos cosas que nunca pueden faltar es mirar si tienen alodinia del aparato abdominal, porque eso es un marcador muy importante de sensibilización central y también de un componente musculoesquelético. Y 2, la evaluación de los músculos. La evaluación musculoesquelética es fundamental. Yo creo que cuando uno dice que el 70%, 72% de las pacientes con dolor tienen un componente musculoesquelético, se queda corto.
Las pacientes que llegan a mi consulta, cuando dicen buenos días, yo ya he puesto en el diagnóstico síndrome de miofascial. Las pacientes con dolor pelviano tienen dolor miofascial en casi todas las veces, y es muy importante tenerlo en cuenta, porque eso es uno de los factores más importantes para la persistencia de dolor postoperatorio en las pacientes de endometriosis, por ejemplo, de las que estamos hablando hoy. Y la sensibilización central, que es el otro componente, ese dolor nociplástico, que es el otro componente que hace que las pacientes persistan con síntomas a pesar de haber recibido tratamiento de la patología clínica. ¿Y usted cuáles serían los dos suyos? Exactamente lo mismo, muscular y neurológico. Son las dos cosas que nosotros como ginecólogos no estamos entrenados en buscar, y que es lo más importante que deberíamos buscar. Y yo le digo a los perros, a los residentes, si nosotros como ginecólogos no buscamos estos problemas, no sé qué otro especialista los va a poder buscar, porque la verdad no hay nadie más. Entonces, no, pues es que ¿a quién se lo manda usted? ¿A un fisiatra o a un neurocirujano? ¿O a quién? No hay a quién más. Entonces uno tiene que ser el responsable de encontrar estas condiciones y encontrarlas tempranamente y tratarlas tempranamente para evitar que la persona se cronifique, ¿no? Pero sí, no, genial. No sé si hay algún otro punto que tengamos que cubrir. Me parece que este es el mejor, como dicen, la cereza del pastel, estas dos cosas. Sí, yo creo que si logramos que las personas que nos están viendo y oyendo hoy tengan en la mente la idea de que hay otras cosas además de la endometriosis, que el dolor no es solamente periférico, sino también por cambios anatómicos y fisiológicos del sistema nervioso central, que las pacientes tienen otros generadores dolorosos asociados a su patología primaria en casi todos los casos, y que esos conceptos hacen que usted pueda ofrecerles opciones de tratamiento a las pacientes con dolor persistente postoperatorio. Si logramos que los que nos oyeron hoy tengan eso en claro y logren aplicarlo de manera sistemática en sus pacientes, probablemente le van a ofrecer una gran mejoría de la calidad de vida a esas personas con dolor pelviano. Definitivamente. Bueno, tenemos un último punto del video, y es hablar brevemente un poco sobre el manejo para este tipo de pacientes. Entonces vamos a revisar esto y volvemos en unos minutos para seguir conversando. Perfecto. Y ya para finalizar, vamos a hablar un poco acerca del manejo de estas pacientes. Es importante reconocer que hay múltiples disciplinas clínicas que se pueden incorporar en el manejo de estas pacientes, y que investigaciones han demostrado que pueden reducir la severidad del dolor, mejorar el estado de ánimo y la calidad de vida, mejorando el desempeño diario de las pacientes que sufren de dolor crónico. Es importante ver que la educación es uno de los pilares fundamentales y debe ser el primer paso para manejar las pacientes con dolor crónico. Y esto es importante, ya que al final el manejo debe ser individualizado, pero debe ser un manejo multimodal y multidisciplinario, sino inter o transdisciplinario. Debemos tener en cuenta que hay múltiples medicamentos, intervenciones y terapias dirigidas a la parte conductual que van a tener un impacto directo en la respuesta al dolor, siendo la educación la base de todo. Partiendo de esta base, hay que tener en cuenta de aplicar un enfoque biopsicosocial, en donde se va más allá del efecto biológico de los factores que están produciendo dolor. Aplicando una decisión compartida de la mejor opción terapéutica, se puede llegar a un plan integrativo, en donde, como ven acá, el manejo ofrecido para el paciente o la paciente A es un manejo totalmente diferente al ofrecido por el paciente B, al C y al D, a pesar de contar con las mismas herramientas para manejar el dolor crónico que estos pacientes puedan presentar. Y como mencionaba antes, la educación es el pilar fundamental. Hay diferentes recursos que se les pueden ofrecer a los pacientes para aprender más acerca de su dolor. Con la doctora Lambu y mis compañeros acá en Orlando hemos desarrollado una página web que es gratis para pacientes, en donde proveemos diferentes videos, como mencionaba antes, educativos acerca de condiciones que producen dolor crónico pélvico. La página es pelvicpaineducation.com, los invito a que la revisen. Y entender las ciertas definiciones es importante. Un manejo multimodal es la combinación de componentes terapéuticos múltiples, no necesariamente implementado por diferentes profesionales. Por ejemplo, si yo tengo una paciente con dolor crónico, yo soy el que le da los medicamentos, yo soy el que le hace procedimientos invasivos, ya sean inyecciones o procedimientos quirúrgicos. Estoy proveyendo diferentes terapias, pero yo soy el único proveedor.
En el manejo multidisciplinario hay una adición de habilidades de múltiples profesionales que se limitan a manejar su área de especialización. En el manejo multidisciplinario ya hay un equipo en el cual cada uno, desde su propia especialidad, su propia perspectiva, maneja los diferentes problemas que la paciente presenta, sin necesariamente comunicarse entre sí. Y eso es algo muy importante. Sí, un manejo multidisciplinario es mejor que un manejo de un solo especialista, pero no es nunca mejor que un manejo interdisciplinario, como veremos a continuación. Y ya el manejo interdisciplinario implica que varias disciplinas coordinan el cuidado dirigido a uno o unos objetivos comunes. Y para esto es muy importante conversar con la paciente y establecer cuál es el objetivo de manejo o cuáles son los objetivos. Y dependiendo de eso, orientar el manejo. Para esto tiene que haber un líder, y ese líder del grupo usualmente tiene que ser el ginecólogo. Y el ginecólogo o la ginecóloga va a tener que buscar al equipo y el conjunto de los otros especialistas que le van a ayudar a buscar esos objetivos comunes con la paciente. Siempre comunicándose entre sí, entre los especialistas, con la paciente. Y esta es una representación gráfica de todas las diferentes especialidades que pueden formar un equipo interdisciplinario. Es muy importante tener en cuenta que todos estos fundamentales son las terapistas físicas y los terapistas conductuales o los psicólogos o psiquiatras. Nuevamente, partiendo de un modelo biopsicosocial, es importante contar con estos especialistas para el manejo de estos pacientes. Y quiero recomendarles que chequen el artículo que publicamos el año pasado con la doctora Lambu, Ouyang y Rapkin en JAMA, el artículo que se llama Chronic Pelvic Pain in Women Review. Es un artículo en donde hablamos mucho de lo que hemos conversado en este video hoy. Hablamos de cómo hacer el examen físico, de cómo hacer la historia inicial de los pacientes y proveemos un algoritmo para aquellos profesionales de la salud que están evaluando pacientes con dolor pélvico crónico, en donde una vez se establece el diagnóstico, hablamos de cada cuánto se debe hacer el seguimiento y pues cómo incorporar un sistema multidisciplinario en estas pacientes, teniendo en cuenta las diferentes condiciones que tienen. Así que les recomiendo que chequen este paper. Este paper tiene un complemento magnífico que fue un podcast que le hicieron a la doctora Lambu, en donde ella habla un poquito más en detalle sobre lo que es un manejo multidisciplinario e interdisciplinario para estas pacientes que de verdad lo necesitan mucho. Bueno, muy bien, entonces bienvenidos a esta parte final de nuestro conversatorio. Ya vieron en esta parte del video una introducción a lo que es el tratamiento de estas pacientes. Creo que desde el punto de vista del tratamiento no farmacológico, del tratamiento no quirúrgico, que incluye tratamiento farmacológico y no farmacológico, es importante varios conceptos, sobre todo en las pacientes que tienen dolor de origen reproductivo o dolor cíclico o exacerbación cíclica de los síntomas no cíclicos. La amenorrea es un punto muy importante. Tenemos que trabajar en que las pacientes estén en amenorrea. Por eso los tratamientos hormonales continuos con anticonceptivos orales combinados o solamente progestágenos son muy importantes porque el objetivo de la amenorrea es muy importante. Usted va a lograr deshacerse del dolor cíclico y eso le va a permitir concentrarse en los demás tratamientos. Y después de que ya tiene controlado ese punto, pues tratar las demás comorbilidades. Por ejemplo, tratamiento específico para síndrome de intestino irritable, vejiga dolorosa, fibromialgia, las alteraciones del sueño, etc. Y adicionarle a eso, el tratamiento con medicamentos de las pacientes que tienen amplificación del dolor y sensibilización central asociado al dolor nociplástico. Entonces, desde el punto de vista de tratamiento no quirúrgico, quiere decir tratamiento farmacológico, esos tres pilares, la amenorrea en las pacientes que tienen dolor cíclico o exacerbación cíclica de los síntomas no cíclicos, el tratamiento específico de las comorbilidades y el tratamiento médico de la sensibilización central y el dolor nociplástico. Sí. Adicionalmente, este tratamiento tiene que estar basado en una aproximación transdisciplinaria. El tratamiento de las pacientes como una sola persona o con un solo tratamiento no es útil y las pacientes necesitan una aproximación en equipo transdisciplinaria. Siendo realistas, ¿no? De pronto para las personas que están viendo este video y que de pronto no tienen la facilidad que nosotros tenemos
¿qué puntos podríamos darles para ayudarles? ¿No? Para decir, bueno, mire, listo, usted está solo en su consultorio o sola en su consultorio, ¿qué sería lo fundamental que este profesional de la salud debería conseguir o intentar encontrar en su medio, en su ambiente? ¿Qué consejo le daría? Yo creo que la primera cosa es tener un grupo que esté interesado en aprender de dolor y en buscar opciones distintas a las que les enseñaron en su residencia de ginecología obstetricia. Para nosotros es un pilar fundamental la terapia física. Creo que tener un buen grupo de fisioterapeutas es fundamental para construir una práctica de dolor pélvico crónico. Yo, cuando me siento a hablar con personas que dicen que tienen una práctica de dolor pélvico crónico, lo primero que les pregunto es, ¿quién es su fisioterapeuta? Y si la respuesta es, no, yo la mando a la comunidad, pues es una doctora que es muy querida, es una persona que me recomendó un ortopedista, es una persona que hace rehabilitación de los reemplazos de cadera, yo asumo que probablemente esa práctica no es tan robusta como lo que debería ser. Hay que tener una fisioterapeuta adecuadamente entrenada, que sepa hacer terapia cavitaria, que esté entrenada para piso pélvico y dolor, porque muchas están entrenadas para hacer incontinencia urinaria o fecal, pero no para dolor, y que estén hablando el mismo idioma que hablamos nosotros. Entonces la fisioterapeuta es fundamental para nosotros. Y de ahí en adelante hemos ido construyendo los otros miembros del equipo que hacen que se vuelva una práctica muy robusta y que pueda solucionarle un montón de condiciones a las pacientes en un solo sitio. Sí, yo creo que lo que menciona Rodrigo es muy importante, y es localmente intentar identificar personas que tienen la misma idea, ¿no? Que están como que buscando el mismo propósito para sus pacientes que sufren de dolor pélvico crónico. Bien importante, las terapias que se utilizan para incontinencia no son las mismas que utilizan para dolor pélvico crónico. Los ejercicios de Kegel no son indicados para el dolor, antes pueden exacerbar muchos problemas para pacientes que sufren de dolor pélvico crónico. Entonces, sí, la terapista física es fundamental. Alguien que ayude con la parte psicosocial, también me parece que es importante identificar localmente a alguien que pueda ayudar. Las terapias conductivo-conductuales o mindfulness también, ¿no? Enfocadas al trauma. Es bien importante identificar a esos especialistas, y de ahí para adelante se pueden ir explorando otras cosas, pero yo creo que tiene que haber una persona que coordine todo ese manejo, y esa persona es el o la ginecóloga, ¿no? de la paciente, y estar pendientes, ¿no? O sea, comunicarse, porque no solamente, la mandé a la terapista y listo, la veo otra vez en 4 o 5 meses, a ver cómo va. No, hay que de vez en cuando intentar comunicarse con la terapista, preguntarle, oiga, ¿cómo le fue? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cómo van las terapias? ¿Qué cree usted que podemos hacer para mejorar los ejercicios que la paciente está haciendo? Entonces, intentar comunicarse es una clave, es una parte fundamental, y una diferencia muy grande entre un manejo multidisciplinario versus un manejo interdisciplinario y versus un manejo transdisciplinario, ¿no? Yo creo que a las pacientes no se les puede ofrecer una cura, no se les puede prometer una cura, porque eso genera una expectativa que no se va a cumplir y frustración en las pacientes y en uno como prestador. Entonces, a las pacientes no hay que ofrecerles una cura. Yo les digo a todas mis pacientes que el objetivo del tratamiento es que las pacientes tengan una vida social, sexual, laboral y física normales. Entonces, tienen que ser funcionales, tienen que tener una mejor calidad de vida, tienen que poder enfrentarse a sus roles cotidianos sin dificultad. Pero algunas pacientes van a tener unos días muy malos y unos días muy buenos, y eso no quiere decir o que no tienen solución o que no están curadas, y tienen que tener claro que la cura no es necesariamente la meta del tratamiento. Y finalmente, lo que usted acaba de decir, la mayoría de las pacientes mejoran, pero siempre hay un porcentaje de pacientes que no importa quién la vea, dónde la vea, qué se le haga, no va a estar mejor. También tenemos que tener eso en mente para que no tengamos una frustración con algunas pacientes que son muy difíciles, con los casos muy complejos, y que finalmente probablemente van a mejorar, pero que la cantidad de mejoría no sea la que uno espera o la que ellas esperan. Bueno, yo creo que hemos tocado todos los puntos importantes. Quedan unas cuantas diapositivas del video en donde vamos a cerrar con unas conclusiones y unas
acciones que quisiéramos que ustedes tengan de ahora en adelante después de haber escuchado este video. Y bueno, esperamos que haya sido de su agrado. Al final del video van a ver nuestros contactos, van a ver un QR code donde ustedes pueden escanear la información de los dos, tanto de Juan Diego como la mía, con nuestro contacto. Cualquier pregunta que tengan, por favor, sientan la libertad de mandarnos un email o contactarnos por las redes sociales, y con mucho gusto estaremos con ustedes. Bueno, Juan Diego, perfecto, muchas gracias. y como siempre es un gran gusto y un honor poder compartir este espacio con una persona como usted, Jorge. Mil gracias. No, a usted muchas gracias, Juan Diego. Un gusto, y bueno, nos estaremos viendo pronto. Bueno, los dejamos con el pedazo del final del video. Que estén bien. Y no quisiera dejarlos sin antes invitarlos al annual meeting este año de la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico, la IPPS. La vamos a llevar a cabo en Orlando, Florida, que va de septiembre 29 a octubre 2. En este meeting hablamos de todos estos temas. Tenemos un curso precongreso muy atendido, muy grande, muy importante, en donde hablamos de los conceptos básicos de cómo el profesional de la salud puede ayudar a estos pacientes, y pues ya en el meeting como tal hablamos de varios temas. Es una excelente oportunidad para conocer a otros profesionales de la salud que se dedican a ayudar a este tipo de pacientes, así que les recomiendo mucho que chequen esto. Vayan al website pelvicpain.org y ahí pueden obtener más información acerca del programa y los detalles del meeting. Así que espero verlos acá en Orlando en septiembre. Para concluir, la endometriosis rara vez se presenta como patología única en pacientes con dolor pélvico crónico. Una historia y examen clínico detallados para pacientes con endometriosis y dolor pélvico crónico que van a ser operados es de crucial importancia. Y debido a la naturaleza multifactorial del dolor pélvico crónico, los pacientes se benefician de un enfoque biopsicosocial e interdisciplinario. Y ya para finalizar, hay ciertas cosas que nos encantaría que ustedes pudieran hacer. Lo primero es practiquemos medicina basada en la evidencia. Es importante estar actualizados en cuanto a la evolución de cómo se maneja el dolor pélvico crónico y cómo se interpretan los signos y los síntomas de dolor pélvico crónico. Identifiquemos condiciones que frecuentemente ocurran. No nos enfoquemos solamente en endometriosis y otras causas ginecológicas. Acordémonos que hay otras condiciones que están fuertemente relacionadas con estas ginecológicas. Apliquemos un manejo multimodal e interdisciplinario. No nos limitemos al manejo médico y quirúrgico. Eduquemos a nuestros pacientes, enseñémosles acerca del dolor, enseñémosles acerca de sus condiciones. Evitemos crear falsas expectativas, ya que solo esto lleva a frustraciones no solamente por parte de los pacientes, sino también de los profesionales de la salud. Intentemos usar cuestionarios con herramientas validadas para evaluar pacientes con dolor pélvico crónico, y no nos olvidemos del examen musculoesquelético cuando hagamos el examen. Y muy importante, sospechemos e identifiquemos el síndrome de sensibilización central y los factores asociados con el dolor nociplástico para poder tratarlos adecuadamente. Por último, si escanean los códigos QR, van a poder encontrar nuestros contactos. Cualquier pregunta que tengan, por favor, contáctenme a mí, Jorge Carrillo, o al Dr. Juan Diego Villegas. Búsquenos también en las redes sociales. Con gusto intentaremos contestar cualquier pregunta que tengan. Y nuevamente, gracias por ver este video. Esperemos que les haya sido útil y que después de este video tengan más herramientas para ayudar a sus pacientes con dolor pélvico crónico. Tremenda exposición. Muchísimas gracias, Jorge Carrillo. Muchísimas gracias, Juan Diego Villegas. Inicialmente yo presenté solo a Jorge. Juan Diego se presentó en parte, pero no ha dicho que él ha sido presidente de la AGL en Cartagena. En Cartagena hizo un curso de dolor pélvico extraordinario, donde invitó a la presidenta de la Asociación Mundial de Dolor Pélvico Crónico para hacer el curso, que actualmente dirige un curso validado internacionalmente de dolor pélvico crónico, al cual invito a participar porque es buenísimo. Y son una de las cuantas perlas que tiene Juan Diego Villegas, aparte de su gran calidad de expositor. Quiero aprovecharlo porque han ido llegando muchas preguntas. Una de ellas es el dolor pélvico en las adolescentes. ¿Cómo conversar con la madre y con la paciente, que ellos van a requerir muchos años de tratamiento? ¿Cuánto tiempo pueden seguir con el tratamiento y cuáles los límites y los tiempos? ¿Cómo lo manejan? ¿Qué le dicen a la madre y a la paciente en adolescentes? Bueno,
Muy buenas tardes todos. Bueno, un gusto estar acá con ustedes, doctor Benavides, muchas gracias. Y me parece que es una pregunta excelente y obviamente muy válida. El dolor en las pacientes jóvenes a mí me parece algo muy importante poder identificar todos los factores en pacientes jóvenes, ya que mientras más tempranamente podemos tratarlas, mejor va a ser el tratamiento a largo plazo, ¿no? Como vimos en la historia de la paciente que presentamos al principio, usualmente las pacientes se demoran muchos años en llegar a todos estos diagnósticos, y eso me parece que es lo que complica mucho más el escenario y complica mucho más la fisiopatología del dolor crónico en general. Entonces, pacientes jóvenes con dismenorrea crónica que vemos que desde el principio afecta toda la parte social, la parte personal, la parte cognitiva, la parte conductual, me parece muy importante tratarlas agresivamente, y cuando me refiero a agresivamente no me refiero solamente a la parte quirúrgica, sino a la parte complementaria, a la parte de tratarlas integralmente, ¿sí? Porque si no lo hacemos, estas pacientes van a pasar año tras año tras año con estos dolores. Bien, muchas gracias, Jorge. Otra pregunta que nos han hecho es, ¿dónde conseguir el artículo para cómo se evalúa adecuadamente la musculatura de la pelvis femenina en cuanto al dolor? ¿Qué tal, Dante? Muy buenas tardes a usted y a todos los que nos acompañan hoy. De nuevo, mil gracias por la invitación. Para mí siempre es un gran honor y un gusto acompañar a la sociedad peruana y a ustedes en estas actividades. Mil gracias de nuevo por la invitación. Les puedo compartir en mi correo electrónico, que ahí en el video aparecen mis datos, y si no es jvillegas@algia.com.co. Si alguien está interesado me puede escribir y les puedo compartir el artículo de evaluación musculoesquelética y el artículo de Lambú y Carrillo que estuvimos discutiendo también en el video. Si alguien lo necesita me escribe y yo con mucho gusto se los puedo enviar. Y decir solamente una cosa de la pregunta de las adolescentes, Dante, que es muy importante, y es que lo más importante de este tema es que no podemos normalizar el dolor. Nuestra sociedad ha normalizado el dolor desde hace mucho tiempo. Las pacientes creen que tener dolor es normal y los prestadores de salud creen que tener dolor es normal, que la dismenorrea hace parte de la vida cotidiana, que embarazarse les va a quitar el dolor, que lo que pasa es que las mujeres son perezosas, flojas, no quieren tener relaciones sexuales, no quieren estar con su esposo, solamente se quieren incapacitar, no quieren trabajar, y normalizamos los síntomas. Y resulta que en un estudio muy interesante que estamos en este momento en proceso de publicación, demostramos que más que la severidad del dolor para la cronificación es el tiempo de duración. Quiere decir que la intervención temprana es muy importante en las pacientes para disminuir los procesos anatómicos y fisiológicos de sensibilización central. Bien, vi en el examen físico, me pareció fantástico, he aprendido muchas cosas. En algunas pacientes nosotros notamos que en el examen de columna muchas veces hay una lumbalgia, un dolor agudo cuando uno hace una digitopresión, y puede estar diagnosticando un dolor por un problema de columna. ¿Ustedes recomiendan también hacer el examen de columna? Porque en las personas que tienen un mal hábito de agacharse, de trabajar o levantar pesos, pueden tener problema de columna, y el problema de columna puede dar un dolor referido a pelvis. ¿Qué me pueden decir sobre ese punto? Bueno, en el video hablábamos de una conglomeración de condiciones que en inglés se llaman los Chronic Overlapping Pain Conditions, que son condiciones que comparten
presenten cierta fisiopatología, y el dolor lumbar crónico es una de ellas, y es junto con la migraña crónica, el dolor temporomandibular, la vulvodinia, endometriosis, el síndrome de colon irritable, son condiciones que frecuentemente ocurren en pacientes, en el caso de la endometriosis, que sufren de dismenorrea crónica. Es algo que definitivamente debemos explorar, debemos indagar, porque la paciente ella va a llegar al consultorio con el síntoma de dolor, punto. No nos va a dar los detalles de cómo es el dolor, dónde es el dolor o cómo es, no va a decir me duele acá abajito y ya. Uno como investigador debe ponerse ese sombrero de detective y empezar a averiguar, y el dolor lumbar crónico debe ser algo que uno siempre debe preguntar, porque cualquier afectación en la región musculoesquelética lumbar va a comprometer los músculos del piso pélvico, va a comprometer los músculos que van a la zona que va a las piernas y en la zona glútea, ¿no? Doctor Villegas, ¿qué opina? No, así es, y uno de los componentes que discutimos en el video es la evaluación de la paciente de pies, y esa evaluación incluye la evaluación musculoesquelética de la región lumbar, la asimetría, los rangos de movimiento y la reproducción sintomática y los puntos gatillo lumbares, y entonces eso hace parte de la evaluación de la paciente, uno de los 4 componentes del examen físico que nosotros deberíamos hacer en cada paciente con dolor pélvico crónico. Los médicos que trabajamos en área hospitalaria, lamentablemente tenemos a los piratas del tiempo, nos exigen un tiempo muy limitado por consulta. Yo creo que en estos casos el llenar las encuestas nos va a facilitar poder tener una mejor información. Yo sé que ustedes se dedican principalmente a la práctica privada. ¿Cómo enfocan el manejo del tiempo en los pacientes para nivel hospitalario? Porque tenemos una gran presión por el tiempo y verdaderamente muchas veces tenemos que hacer 2, 3, 4, 5 consultas para obtener un resultado adecuado. ¿Qué nos recomiendan? Es una excelente pregunta, doctor Benavides, y es una de las preguntas que casi siempre recibo cuando hablamos de este tipo de temas, porque por lo menos yo tengo el privilegio de tener 1 hora para mis pacientes nuevas, y yo entiendo perfectamente que en un mundo en donde estamos presionados y tenemos 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, no es algo fácil. Entonces, lo que yo recomendaría es primero el cuestionario. El cuestionario, antes que todo, con el cuestionario uno se organiza mentalmente y uno tiene una idea de más o menos qué explorar. Y cuando eso, con este cuestionario yo visualizo que usted tiene todos estos problemas, ¿sí? Hoy nos vamos a enfocar en esto, o cuál es su prioridad, y hoy nos vamos a enfocar en esto. Entonces, de pronto para la paciente la prioridad es la dismenorrea. Hoy nos vamos a enfocar en la dismenorrea. Después, en la siguiente consulta, en 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, vamos a hablar del dolor con las relaciones sexuales, vamos a hablar del dolor al antes de levantarse, porque ella trabaja todos los días, tiene que sentarse todos los días. Entonces eso es lo que vamos a hablar hoy y eso es lo que vamos a intentar resolver. Entonces yo recomendaría que uno rompe, así como uno tiene una idea de los diferentes órganos, sistemas que están comprometidos, uno los rompe, los separa y le explica a la paciente: mira, hoy vamos a hacer esto, en 15 días, 3 semanas, 4 semanas que vuelvas, vamos a hablar de esto, mientras tanto quiero que hagas esto, que leas esto y que te eduques en esto, y listo. Es intentar como compartimentalizar todo, pero que ella entienda que todo esto al final es lo que le está afectando. No sé, Diego, ¿estos cuestionarios están validados para Latinoamérica o solo son para Estados Unidos o Europa? El cuestionario de la IPPS, la versión 1 está traducido en español, está en la página de pelvicpain.org, y la segunda versión está en proceso de adaptación para la IPPS, pero si alguien quiere la segunda versión, nosotros la tenemos ya
marcha en nuestra unidad, y el mismo correo que les dije ahora me la pueden solicitar y se los mando con mucho gusto, que es la nueva versión con todos los pruebas y test adicionales que no tiene la versión anterior. Pero la versión 1 está en la página de la IPPS, y la versión 2 ya la estamos utilizando nosotros en nuestra. Muchísimas gracias. Definitivamente no sé con qué gusto he seguido el video, la grabación. Hoy estoy tremendamente complacido. El tiempo nos ha ganado, ya no puedo dar más preguntas, hay varias preguntas que están quedando. Agradezco profundamente y le doy pase a la presidenta, que es la doctora Rosario Gutiérrez. Bueno, realmente, doctor Carrillo, doctor Villegas, muy agradecido con su presentación en el conversatorio. La verdad, nos ha dejado muchísimas enseñanzas sobre este punto tan importante como es el dolor pélvico. Y algo que nos ha quedado como concepto es que tiene que tener un tratamiento interdisciplinario, sobre todo por profesionales de la salud que conozcan el dolor pélvico. Yo creo que es un punto muy importante, ¿no? Y también quiero agradecer la moderación del doctor Benavides, y la verdad, como mencionó el doctor, ha sido un placer compartir este tema tan interesante. Damos por concluida la sesión y muchísimas gracias a todos. El gusto fue nuestro. Rosario, un abrazo. Dante, mil gracias. Un abrazo. Muchas gracias por todo. Que estén muy bien. Un abrazo. Nos vemos en Pereira. Nos vemos aquí. Que estén muy bien.